¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy Ricardo Luis Acebal. Como siempre, este programa se llama Identidad porque hurga en la identidad nuestra, identidad cultural nuestra, que es amplia y muy hermosa y muy variada. Bueno, estoy aquí porque formo parte del Instituto de las Culturas del Partido de Almirante Brown, que conduce Juan Manuel Pereira Benítez, y hacen posible que nos comuniquemos. En el audio, Sebastián Contreras; en video, Fernando Barrios; y bueno, también tenemos un director real que es don Jorge Massimini. Bueno, el tema de hoy, paisanas, paisanos, es Nuestras Malvinas. Crucero Belgrano, a 44 años del 2 de mayo de 1982. 1093 tripulantes, 323 víctimas fatales. Y vamos a comenzar con un poco de la historia poco conocida de nuestras islas. Acerca de la presencia concreta de argentinos en las islas. El 2 de febrero de 1824, el gobierno de Buenos Aires designa como comandante militar de las Islas Malvinas a Pablo Areguatí, que usted está viendo ahora en la imagen, ¿no? Su historia fue olvidada y hoy es prácticamente desconocida. Se llamaba Pablo Areguatí, era guaraní y había nacido en la aldea San Miguel Arcángel, fundada en tiempos del Virreinato del Río de la Plata por misioneros jesuitas, en territorio que ahora pertenece a Río Grande do Sul, Brasil. Había participado en la campaña libertadora del Alto Perú y durante 17 meses se negó a cobrar su sueldo, argumentando que a la patria le hacían falta esos fondos. Su gestión en Malvinas duró 6 meses. Por desinteligencias con un tal Luis Bernet y un socio comercial de Bernet llamado Pacheco, renunció a su cargo en agosto de 1824. Y ahora vamos a reivindicar al gaucho Antonio Rivero, el entrerriano. Un periódico de ese tiempo, del año 74, 1974, un periódico de esos años, Mayoría, publicó el 26 de agosto de 1974 un suplemento especial reivindicando al gaucho entrerriano Antonio Rivero, a quien usted está conociendo o reconociendo en este momento. En enero de 1833, Inglaterra invadió nuestras Malvinas e izó su bandera en lo que ellos llamaron Port Stanley, Puerto Stanley. El 26 de agosto de 1833, Antonio Rivero y un grupo de gauchos como él que lo acompañaron se rebeló al dominio inglés e izó la bandera argentina. Resistió militarmente a las fuerzas inglesas que lo reprimieron hasta que no tuvo más municiones y finalmente tuvo que rendírselo a los ingleses. Ellos se lo llevaron entonces preso a Londres. Luego de unos meses lo liberaron y le permitieron volver a Buenos Aires. Rivero participó en el combate de Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845 y algún historiador ha afirmado que allí murió, de nuevo defendiendo nuestra patria independiente. Estas fotos que acabamos de ver fueron publicadas, como dijimos, en agosto de 1974. Cuando el 2 de abril de 1982, 8 años después de esta publicación, tropas argentinas desembarcaron en nuestras Malvinas y tomaron el control de Puerto Stanley, ubicado en la costa norte de la isla Soledad, inmediatamente le cambian el nombre a esa capital malvinera y la designan como Puerto Rivero. Poco tiempo, unos días nomás se llamó así. El gobierno de entonces rebautizó a la capital malvinera Puerto Argentino. Y ahí comenzará la ocupación firme de nuestras islas, que derivará en la guerra con Inglaterra, que culminó con nuestra rendición militar en junio de 1982. Todos los argentinos nos rendimos y aceptamos la pérdida de nuestras Malvinas. Querido veterano de guerra Guillermo Ricardo Carro, bienvenido a Identidad, tocayo. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Creo que no nos rendimos. Es un cese de fuego. Nadie se rindió
en combate. Se dejó de combatir porque, bueno, las tropas replegaron y, bueno, no había más abastecimiento ni de armamento ni de víveres para seguir luchando. Claro. Y la superioridad, ¿no? Aparte. Sí, sí. La superioridad en armas y gente. Y profesionales también, ¿no? Muchos de nosotros, de los que ahora sentimos las Malvinas constantemente, todo el tiempo, vivimos esos momentos. Otros, muchos pibes no han sufrido esa angustia que nosotros sufríamos cuando sabíamos que ustedes estaban allá, ¿no? Digo ustedes porque vos estabas comprometido en esa guerra, ¿no? Y yo digo que yo siento la necesidad de señalar que tenemos héroes de Malvinas nacidos en todas nuestras provincias, ¿no? Y por supuesto también nacidos en nuestra capital federal y en el Gran Buenos Aires. Porque en la guerra hubo aborígenes, negros y criollos, una cosa muy parecida al ejército de San Martín, ¿no? Que pocas veces se reivindica la presencia de negros y de indios en el ejército de San Martín, y sin embargo estuvieron en Malvinas. Yo recuerdo de muchos mapuches que cayeron allí, muchachos mapuches y de otras etnias aborígenes, pero también, por supuesto, los criollos, como es tu caso, ¿no? Claro. ¿Dónde naciste vos? ¿Dónde vivís? Yo nací en Don Bosco, partido de Quilmes, en el Policlínico del Vidrio. Mi papá era obrero de Baza, de la fábrica industrial de vidrio acá de Lavallol. Muy importante. Y bueno, me tocó en suerte nacer ahí. Y actualmente vivo en Lavallol, siempre vivimos en Lavallol, sí. Cerca de la fábrica. Lavallol es chiquito. Sí, sí, sí. De mi casa paterna vivo a unas 15 cuadras. Uh-huh. Ahí sí. También estaba la cervecería. También. Está la cervecería que la están demoliendo, que sí. Es una tristeza porque paso todos los días por ahí, por la puerta, y no podemos creer. Incluso en mi escuela, donde me eduqué, en la escuela pública, la 4, se llama Escuela Bieker, porque es la escuela que fundó la fábrica cuando se instaló en la década del 30, 1930, 1940 en la Argentina. Claro. ¿Y cuándo y cómo se inició tu relación con la Armada Argentina y el crucero Belgrano? Son dos cosas que van por separado. Bueno, yo ingresé a los 15 años a Armada Argentina, a la escuela de suboficiales, que en ese momento era la Escuela Mecánica de la Armada. Hice el curso de aviación, de técnico aeronáutico, estuve 3 años. En el año 1980 fui de pase a la base aeronaval Comandante Espora y en particular a la primera escuadrilla naval de helicópteros. Dentro de la escuadrilla de helicópteros navales, los buques que tenían plataforma para helicópteros convocaban helicópteros con armamento, tripulación, según el propósito, porque si era de rescate iba una versión, si iba para lanzamiento de misiles era otra versión. ¿Y vos en qué versión estabas? Y yo cumplía todas las funciones menos rescate, porque para rescate había que ser mecánico especializado, ya con antigüedad, y aparte iban los buzos tácticos que no eran de la escuadrilla, o sea, los llevaba el buque. Claro. Esos eran vuelos, por lo general en el portaaviones. Y al crucero Belgrano, en la recuperación de las islas estuve embarcado en el portaaviones, con 5 helicópteros, muchos tripulantes, llevamos versión misiles, aire-superficie, cañón de 20 milímetros y 2 helicópteros exclusivos para rescate, que eran los que volaban cuando había operaciones de vuelo. O sea, catapulta, enganche. En todo ese momento de operaciones de vuelo siempre había un helicóptero girando. Ante la emergencia estaban ahí para el rescate. Yo te vuelvo un poco al comienzo de la pregunta. ¿Cuándo decidiste en la Armada? ¿Por qué vos, qué vocación tenías? No, yo siempre vivía en Lavallol y había una ruta de vuelo. O sea, no entré por vocación militar, entré porque me gustaban los aviones. Es más, puse cuando dieron para elegir las especialidades, que había que hacer un test de educación, porque se entraba con 7º grado en ese momento y yo tenía 3er año industrial. Había especialidades con más exigencias, entonces te tomaban un test de educación para saber si estabas en condiciones de hacer eso. Y bueno, yo puse que si no elegía,
si no me daba en aviación, me iba de baja. No, yo quería, o sea, entré a la Marina para estar con los aviones. Querías volar. No, porque caí ahí por otra cuestión, por un amigo, un compañero industrial, que estábamos medios rebeldes en nuestras casas, porque los viejos eran exigentes, y bueno, como que un poco de intolerancia juvenil, y me dijeron, tengo la solución a nuestros problemas, conozco una escuela que nos pagan el sueldo y estamos toda la semana fuera de casa. Digo, ¿dónde es? Claro, y cuando fui, bueno, me quedé por una apuesta, bueno, me quedé, y cuando me dieron el curso de aviación ya decidí quedarme. El primer año fue muy duro. Claro. El segundo año justo enganchamos, el año 78 fue. Fines del 78 fue el conflicto con Chile. Claro. Entonces hubo una movida el tercer año lo egresaron casi antes de terminar los cursos. Y bueno, como que fuimos quedando medio ahí, no huérfanos, pero... Y una introducción nomás, porque después vamos a volver sobre el tema. ¿Cuándo te relacionás vos con el crucero Belgrano? Bueno, cuando la flota vuelve, de la recuperación de las islas, la aviación naval desembarca y hay una Semana Santa justo en esos días. Voy a mi casa, vuelvo a Lavallol, el lunes, que son jueves, viernes, sábado y domingo, el lunes vuelvo a la base Espora de Bahía Blanca, y estaba en un lugar de información los buques que habían pedido helicóptero y ya habían designado pilotos, tripulantes, o sea, pilotos, mecánicos, distintas especialidades. Yo en tiempos de guerra me había hecho el curso en la escuadrilla de armamento, o sea, llegó el momento de trabajar de lo que yo me había especializado. Y ahí fue. Porque en tiempo de paz ayudaba a los mecánicos. Y ahí fue donde... Y ahí el lunes no estaba. Y el martes a la mañana llega el jefe de logística, nosotros estábamos preparando armamento para distintos buques, distintos helicópteros designados por matrícula, y dicen, bueno, 2 armas, porque, o sea, dos especialidades en armas, salió una navegación al crucero Belgrano y éramos 2 los que quedamos. Y bueno, ese mismo día, que 13 de abril, que fue un martes, martes 13 de abril, nos embarcamos por tierra, por planchada, decimos en la jerga naval, o sea, en puerto. Ahí pisaste ya el crucero Belgrano. Yo ya había navegado en el crucero Belgrano, bueno. En un viaje de instrucción de la escuela naval, porque era buque escuela. Claro. Y nosotros estábamos navegando por Ushuaia, volando por Ushuaia con un destructor. Y justo llega el buque a la altura de Río Grande y nos traspasaron. Bien. Eso antes de la guerra. Bueno, ya te decía que era una introducción. Claro. Después vamos a volver. Claro. Porque han pasado 44 años desde aquel 2 de mayo de 1982 en que los torpedos de un submarino nuclear inglés produjeron el hundimiento de nuestro crucero General Belgrano. Sí. Aquí estamos comenzando a conversar con quien fuera helicópterista, como le pongo yo acá, del crucero Belgrano, Guillermo Ricardo Carro. Quiero invitarlos ahora a compartir unos minutos que seguramente nos van a ayudar a situarnos más a fondo, eso espero, en el tema de hoy. En las escuelas primarias, por lo menos de acuerdo a mi memoria, de hace 70 años, una de las primeras cosas que se observaba al entrar en ellas, en su hall de entrada que casi siempre tenían, era un cuadro de mediano tamaño, pero notorio, que tenía una leyenda. Esa leyenda era: las Islas Malvinas son argentinas. Desde el primer momento que pisábamos la escuela estaba eso escrito allí, y nosotros, cuando aprendíamos ya a leer, sabíamos lo que decía, aunque antes de que supiéramos leer ya nuestras maestras nos decían lo que quería decir ese cuadrito. Y que en la escuela esa que yo evocaba recién de los tiempos de infancia, en esa escuela nos enseñaban un poema de un señor
que después supimos que era un señor que se llamaba José Pedroni, que se llamaba Las Malvinas. Las Malvinas tiene las alas salpicadas de islot, es nuestra bella del mar. La patria la contempla desde la costa madre, con un dolor que no se va. Como a mujer robada le quitaron el nombre, lo arrojaron al mar, le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar. Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas, ella se llama soledad. Y los correntinos, según dice Mario Bofill, también mamaban eso en su escuela de campo o en las escuelas de ciudad también o de pueblos, pero en esas escuelas había una conciencia malvinera. Soldados de esta mi patria, a quien siempre recité, en el medio de la plaza, con el guardapolvo blanco, con las piernitas temblando, con una media al revés. Al llamado de la patria, en la euforia desperté. Un puño se hizo Argentina, el norte se juntó al sur, como el blanco y el azul, y a Malvinas abracé. Soldados de esta mi patria, a quien siempre recité, en el medio de la plaza, con el guardapolvo blanco, con las piernitas temblando, con una media al revés. Señorita de mi patria, que flameas en el cielo. ¡Soldados de mi patria! ¡Sí, juro! Toda guerra es una tragedia, y no lo fue menos la guerra por Malvinas en 1982. El crucero Belgrano fue enviado a pique con torpedos de un submarino atómico inglés y desaparecieron con el crucero 323 tripulantes, entre los cuales había un jujeño, un puneño llamado Justo Eustaquio Mamaní. A 10 años del hundimiento del Belgrano, yo dialogué en Abrapampa con la mamá de ese suboficial Mamaní, con doña Valentina Tolaba. A ver, ¿qué nos puede contar la mamá? Pero, ¿qué puedo contar yo que ya con la edad que tengo? ¿Y quizá daba cuentos a sus hijos? Yo de lo que vivía así, conversábamos así. Le contaba así, usted tuvo muchos chicos también. Sí, tenía. Así que no debía tener mucho tiempo para contarle. No, porque vivíamos por la hacienda, salíamos al campo y llegar, salir de temprano. ¿Por qué le puso Justo a su hijo? Porque así no me quiero poner Justo Eustaquio. Ajá, Justo Eustaquio. Yo creo que el almanaque vino así, los almanaques de antes. El santo. Sí. ¿Le gustaba que le estudiara? Vaya a estudiar, pero como a mí no me alcanzaba, yo escribía así en el suelo, en la tierra, y yo sabía leer un poquito, les enseñaba. Que hagan así. Esos años no obligamos a eso. Domingo Serpa, un poeta notorio, un poeta popular, sobre todo en la quebrada de Humahuaca y en la Puna Jujeña, una vez le compuso un poema para Justo Eustaquio Mamaní. Jaime Torres, a pedido mío, lo grabó ese poema. Vamos a escucharlo. Domingo Serpa, poeta abrapampeño, en su libro Abrapampa en el centenario de su fundación, sumó un soneto suyo a los modestos homenajes que el suboficial principal Mamaní recibió desde que desapareció con el Belgrano y sus 38 años. El cabo Mamaní, tal cual escribo con el acento en la I, tuvo la suerte de morir en el mar y con su muerte hablarnos de la vida como vivo. Desde su lecho de algas un nativo del altiplano dice con voz fuerte:
el crucero Belgrano no está inerte, ha comenzado a ser volcán activo. Don Justo Mamaní, de Miraflores, criado entre mineros y pastores, tiene ahora su predio en las Malvinas. Celeste el cielo, blancas las espumas, todo es celeste y blanco, hasta las brumas son transparentes sedas argentinas. Bueno, a mí particularmente cada vez que veo estas cosas me causan una gran emoción. La señora decía justamente que le enseñaba a leer y escribir a sus hijos con un palo en el suelo, porque no tenía por ahí para cuadernos y demás. Pero así estaban compuestos las tropas nuestras. Por eso es que este tema está tan arraigado, tan metido en el corazón. San Martín, lo digo a cada rato esto, decía que la mejor manera de llegar a la cabeza es empezar por el corazón, ¿no? Y las Malvinas entraron por nuestro corazón y por eso, hágase lo que se haga, van a ser siempre nuestras y las vamos a reivindicar hoy, mañana y siempre, ¿no? Yo digo que te iba a preguntar, quisiéramos, acá hace unos años, en el Centro de Culturas Nativas La Panadería de Bursaco, que funcionó desde el año 2000 al 2025, ahí con la presidencia de Carlitos, ¿no? Carlos Fernández. Carlitos Fernández. Bueno, participaste en un encuentro de homenaje a nuestros héroes de Malvinas y ahí nos contaste de esa imposibilidad que tenías vos de hablar de tu experiencia malvinera como tripulante del crucero Belgrano durante varios años. Vos no podías hablar de eso, es decir, una imposibilidad que duró desde tu vuelta a Malvinas, hasta que ocurre algo que te sacó de esa situación. ¿Querés contarnos cuál fue el hecho que te sacó de que cortó esa imposibilidad de hablar y empezaste a decir quién eras? La verdad que no me acuerdo que te conté, pero... Me contaste de un chico que tenía una remera en inglés. Y bueno, sí. Que fuiste... Bueno, yo decía mi nombre y me emocionaba, me quebraba de una manera... No podía, quería contar mi historia y si era... O sea, ante público no podía hablar. Y bueno, empezamos a trabajar como muchos veteranos de la provincia de Buenos Aires en las escuelas de porteros y bueno, fuimos a una fiesta patria y uno de los abanderados tenía la bandera inglesa. Una remera, ¿viste? ¿Viste? Completamente... Nada que ver. Aparte ningún docente, Sí, no sé si se avivaron, no sé. Porque hubo una época que estaba de moda usar una remera con la bandera inglesa. Y bueno... de a poco fui aprendiendo, estuve... ¿Y qué hiciste vos? Después le dijiste al pibe por qué usaba eso. No me acuerdo, porque a veces ante esa situación prefiero no... Claro. No, porque yo me termino poniendo mal y Claro. por ahí tengo un exabrupto y Sí, claro. trato de controlarme, ¿viste? Sí. Como la bronca y después lo charlo con mi gente, ¿no? Con gente Claro. conocida. Claro. Bueno, esas cosas son realmente tremendas, ¿no? Yo, ahora vamos a ver a vos dando más testimonios de esta... Bueno, te quería contar... bueno, a ver. Acorde a esto, porque después nos salpamos a otro tema. Fuimos a inaugurar un monumento, me invitaron de Casa Amarilla, que es donde está el Museo del Crucero de General Belgrano de la Armada, e inauguró un museo en Gualeguay. Esto hace muchísimos años, hace 30 años más o menos. Y había una conferencia de prensa y la inauguración del monumento al otro día. Y yo digo, bueno, fui con mi esposa, con los chicos, alquilamos una casa, había llegado tarde para la reserva que me haga la Armarina. Digo, no importa, voy con mi camioneta, hicimos una reserva, vamos el fin de semana con la familia. Y cuando yo fui a averiguar, como no estaba en el grupo, y no había celulares en esa época, cuando fui a averiguar a qué hora era la conferencia de prensa, era en ese momento. Y yo había ido a pescar a la orilla de un río, estaba todo sucio, con una mojarrera en bermuda, ¿viste? Y ahí nomás te fuiste a la conferencia. No, fui y era en ese momento. Claro. Y me dijeron, no, te quedás, no, ¿cómo? No. Y dice, si te vas a bañarte ya llegas tarde, ¿no? Claro. Te quedás esa hora, pum. Y se pusieron todo de saco y corbata y yo con las cañas de pescar así, todo. Y cuando me tocó a mí decir mi nombre,
Sí. Bueno, me quebré como siempre. Claro. Y me agarró Pedro Galassi, el segundo comandante, y me dijo, mirá, Guillermo, si vos tenés como que hablar cosas que no te afectan a vos en lo emocional. Claro. O sea, contar Es la única lo manera. que se puede contar y lo que no, o lo contará otro, no se cuenta. Sí, porque yo no sé, para aquellos que están viendo esto y que escuchando, y que seguramente habrán oído otras historias de malvineros, de queridos veteranos de la guerra, que el shock, por decirlo de una manera clara, ¿no? No me gusta la gringada del término, pero bueno, no hay otra. El shock que produce una situación como la que después vamos a ver, eso de estar en una balsa con olas de no sé cuántos metros de altura, después del hundimiento del Belgrano, pero ahora quiero que veamos, te veamos a vos, diciendo algunas cosas más. Buenas noches, mi nombre es Guillermo Ricardo Carro, cabo segundo aeronáutico de la primera escuadrilla naval de helicópteros, embarcada en el crucero General Belgrano. Quiero agradecer de forma particular a su oficial Noel, que fue quien me invitó, y quiero agradecer a la Escuadrilla Naval de Exploración por el sacrificio y haber encontrado las balsas del hundimiento de nuestro crucero. Quiero recordar en esta ceremonia a su oficial mayor Barrios y a su oficial segundo Lobos, que hoy están custodiando nuestras Islas Malvinas junto al 3 Hotel 105 en el hangar del crucero General Belgrano. Un abrazo para todos y gracias, y siempre voy a ser un agradecido de la Escuadrilla Naval de Exploración. Hasta pronto. En un momento... Claro. Sí. Bueno, para agradecer hay un montón de gente, la gente del aviso Burruchaga que fue en particular y que nos avistó y nos rescató. Y bueno, yo digamos que ilustrarnos un poco acerca del crucero. Yo quisiera que un poco su historia, la cantidad y funciones en general de sus tripulantes. Claro. Vos vas a ir contándonos y vamos a ir viendo. El crucero Belgrano fue construido en los astilleros de Phoenix, Arizona. En el año 1938 fue votado. A ver las imágenes, ¿cómo son? Ahí está. Este es el último puerto, el puerto de Ushuaia, que hicimos abastecimiento. Ajá. ¿Sigo con la historia? Sí. Participó en Pearl Harbor, sobrevivió en la Segunda Guerra Mundial y fue comprado junto a un gemelo. Esa es nuestra escuadrilla despegando de la cubierta, que era una cubierta improvisada. Y tenemos las balsas a la vista en la Torre 5 de 6 pulgadas. Ajá. Y la del medio de la fila de abajo era la balsa que correspondía a mí. Mirá. Y este es el helicóptero que dice 3 Hotel 105, que es la matrícula del helicóptero que lo había nombrado antes. Haciendo el despegue. Bueno, estas son las torres de popa, que era la Torre 5 y la Torre 4. Son 3 cañones de 6 pulgadas, de 155. Una artillería, pesada. 20 kilómetros de efectividad. A corta distancia era muy, muy importante el Belgrano. Ahí se ve. Bueno, acá se ven de más cerca los cañones de 155. Y bueno, ese lema estaba en el puente de comando sobre la proa, sobre la parte de proa que dice irse a pica antes de rendir el pabellón. ¿Y esto? El escudo formal del buque. Ajá. ¿Y ese escudo dónde estaba? No, ese escudo es un escudo formal, es un parche bordado. Ajá. Es un escudo formal, digamos. Bien. Y bueno, ahora... Y el crucero Belgrano fue comprado por la Argentina en 1951, junto a un gemelo, el gemelo era 9 de julio, y el crucero Belgrano se llamaba 17 de octubre. Cuando fue el golpe militar en el 55 no se podía llamar 17 de octubre, claro, sí. Por razones obvias. Sí. Y fue rebautizado General Belgrano. Bien. Bueno,
Con el tiempo fue radiado el 9 de julio y usaron los repuestos, mantenimiento para mantener al Belgrano en servicio. Qué historia ese barco, ¿no? Que realmente qué historia que tenía bueno, en fin. En tiempos de paz, el Belgrano llevaba 650 hombres. Y reforzando todas las guardias, todos los puestos de combate, incluso nosotros, llegamos a 1093, que es la tripulación que zarpó de Puerto Belgrano. 1093 marinos. Desde el capitán de navío, hasta el último de los soldados. Cada uno cumplía una función, no había gente... O sea, todos cumplían una función. Sí. Nadie no había... Se han hecho películas también muy interesantes. Hay una que siempre recuerdo que se hizo donde mostraban a esos dos cantineros que quisieron ser los cantineros, Ávila de apellido. Que quisieron ser embarcados. El capitán decía que no hacía falta, que se quedaran, y ellos quisieron. Y al final terminaron desapareciendo los dos. Bueno, hay relatos de distintas personas que conocí con el tiempo, porque yo navegué 19 días nada más en el barco. Al único que conocía era un héroe de Belgrano, de Loma de Zamora, que iba con mi hermano al colegio, Fabián Pintos, que es héroe de Loma de Zamora, héroe de los 323, que era, bueno, tenía mi edad, era del servicio de operaciones, de comunicación y todo lo que tenía que ver con eso. Uno de los hermanos Ávila, no me acuerdo si eran santiagueños o salteños, sale a cubierta y porque el hermano no salió, volvió a buscarlo y no salió, ninguno de los dos salieron. Pero la parte de la cantina fue la parte más afectada, digamos, esos pisos, porque levantó 5 cubiertas el torpedo que pega en el medio. O sea, sala de máquinas, camarote, sollado, la parte de la cantina. Tragedia. Seccionó prácticamente el barco en dos mitades. Y semejante barco, ¿no? Y 185 metros de largo tenía. Bueno, hasta ahora lo vimos en plena vida, el Belgrano. Sí. Ahora vamos a ver lo sucedido a partir del 2 de mayo de 1982, creo que a la tarde, ¿no? A las 4 de la tarde fue 16:01 minutos, fue el primer torpedo. Hay algunos videos que dicen que pegó en la proa el primer video. Siempre estuve convencido de que había pegado el primer torpedo en sala de máquinas. Sí. Pero bueno. Ahí está el momento dramático, terrible. Claro, ¿ves que le falta la proa al barco? Claro. Se le cortó, el torpedo de la proa le cortó 15 metros. De la proa, de la altura de las cadenas del ancla, digamos. O sea, de los carreteles, no de donde va el ancla, sino de donde van los rollos. Tiene un nombre eso, pero no. Sí. Yo estaba en la popa del barco del lado opuesto al que se estaba hundiendo. Claro. Y esas son las balsas que nos salvaron la vida, ¿no? Al temporal, a todo. Ahí se ve bien claro. Son 4 o 5 fotos sacadas por un guardia marina, son los únicos registros que hay del hundimiento. Ahí se ve desde algún buque. Sí. De los que... No sé de qué buque. De salvamento. Pero haciendo la aproximación, ve hay balsas que se están desinflando por qué sé yo, se desinflan. Y sí. Esta manchada con combustible, de la rotura de los tanques de combustible, porque el 1 de mayo se acerca el buque de YPF Puerto Rosales y nos da combustible a los 3 buques. Nosotros estamos en un grupo de tarea: Destructor Piedrabuena, Destructor Buchar y el crucero Belgrano. El crucero Belgrano no tenía sonar, por la edad que tenía. Entonces los 2 destructores nos daban protección de sonar, uno navegaba a babor, el otro a estribor, y nos daban protección de sonar, pero bueno, las armas del enemigo eran más eficientes que las nuestras. Sí. Ese es el hangar del Piedrabuena, porque el Buchar no tenía portahelicópteros. Y esa cortina es adentro del hangar, es la cortina para entrar el helicóptero, que no llevaba el Piedrabuena helicóptero, por eso a los náufragos los fueron poniendo ahí. Ahí, por ese lugar. ¿Y ahora? Esto es en el puerto de Ushuaia. Cuando íbamos llegando, el comandante nos iba recibiendo, porque el comandante
fue rescatado por el aviso Burruchaga, el mismo buque que me rescató a mí. Así que no sé en qué momento, para mí, está recibiendo a los del Bahía Paraíso, que son los que llegaron, no sé si al otro día o a la tarde de la mañana, no sé si del 5 o del 6 de mayo. ¿Y ahí? Bueno, ahí el que está atrás, con esa vincha era una orejera que usamos nosotros de lana, que la usamos abajo de los audífonos, o sea, ¿cómo se llama eso? Auriculares. Para atender los helicópteros en pista para que no se nos congelaran las orejas. Claro. Entonces usamos esa, y este muchacho que está adelante, que se llama Néstor Schaeffer, es de Bahía Blanca, lo quiero más que a mi hermano. Él fue el único que pudo agarrar el traje antiexposición que usábamos los aviadores, que era un traje para poder, en caso de una emergencia, vivíamos 5 horas en el agua helada. Y el único que pudo agarrar el traje fue él, porque estaba en el momento donde pegaban los torpedos, estaba parado donde teníamos la ropa de supervivencia. Y esa orejera la traía él, junto con ropa seca, qué sé yo, es un cierre tipo buzo, y en el momento de salir agarró ropa seca y se la puso. Y bueno, él como tenía problemas de frío, fue repartiendo dentro de la balsa. A uno de los pilotos que sufrió hipotermia le dio un par de medias, a mí me dio la orejera, y él lo único que tenía, digamos, eran las manos y la cara. El resto del cuerpo lo tenía, digamos, no sufría como nosotros, ¿no? Mojado. Sí. Tremendo. Vamos a ver a continuación una imagen de nuestras Malvinas, podríamos decir que desde el cielo, ¿no? Fíjense. Ajá, sí. Una imagen tomada por un astronauta ruso llamado Oleg Artemiev desde la Estación Espacial Internacional. Y bueno, ahí estamos viendo esa maravilla de la fotografía de estos tiempos, ¿no? Que se puede hacer de semejante altura, por eso decía tremendo, desde el cielo. Sí. Parece un mapa dibujado, no, son las islas en persona. Y bueno, y ahora vamos a ver el cielo con nubes malvineras, que son estas cosas que ocurren en nuestra naturaleza. De pronto nos despertamos y vemos cosas mágicas como estas, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora vamos a escuchar una música también de fondo a lo que nosotros sigamos hablando. Y esa música es la marcha Las Malvinas, de Carlos Obligado y José Thierry, en versión instrumental del grupo Omahuacay. Es un grupo dirigido por el humahuaqueño Ricardo Vilca, ¿no? Un gran músico. Lo estamos escuchando, Marcha de las Malvinas, que tiene letra, en este caso es la versión instrumental. Bueno, Guillermo, con esta música tan linda como es la Marcha de Malvinas, ¿no? Sí, sí. La tenemos siempre también emoción en el corazón, totalmente emoción. Te agradezco haber estado con nosotros porque la importancia que tiene de tener un testimonio directo de alguien que estuvo allí, que estuvo en esas balsas con... ¿Cuántos metros de altura tenían esas olas del Mar del Sur ahí? Y bueno, dicen los técnicos de la Marina que eran entre 7 y 10 metros. Sí. Nos han pasado varias olas por arriba del techo. Han roto las escotillas, ¿viste? La imagen de las balsas que tenían puertas sobre los dos extremos. Nos teníamos que turnar para que no entre viento. El viento dicen 120 kilómetros por hora. Mucho frío, había que achicar, o sea, sacar agua adentro. ¿Y cuánto tiempo estuvieron así? Y en mi caso 30 horas. 30 horas. 30 horas, porque a nosotros nos atacan a las 4 de la tarde, a las
16:58 se termina de descolar el barco. A las 13 horas del día 3, o sea, casi 24 horas después, el avión Neptune nos encuentra. Da nuestra posición y en las altas horas de la noche, o madrugada del 4, empezamos a ver los buques haciendo el rescate. Nosotros no veíamos las balsas de alrededor, pero sí veíamos en el horizonte los distintos... Tres buques. 3 luces bien identificadas, y después nos enteramos que estaba el Bahía Paraíso también juntando desde zonas más lejanas. En realidad, 300 se perdieron en el mar, no se perdieron, están custodiando. 323, como bien dijiste antes, ¿no? En el hangar dijiste algo así. Del Piedrabuena, sí. Ahí hay personas. Y 23 fueron, cuando fueron rescatados estaban sin vida en las balsas, y hay 23 tripulantes de crucero en los cementerios de sus ciudades. Digamos, ¿de dónde era? Claro. Hay un montón de cosas para contar, por ahí nos llevamos varios programas, sí. Pero un detalle es que, aunque sea un tripulante que de Tierra del Fuego y uno de Santa Cruz, todas las provincias de la Argentina tenían tripulantes en el crucero Belgrano. O sea, incluso nacidos en Tierra del Fuego. Claro. Así que... Sí, por eso yo rescaté una historia como la de Mamaní, de allá de La Puna, y también ahí mostraba... Bueno, Mamaní en el barco había 3 o 4. Claro, un apellido muy de allá. Son datos técnicos, pero el 30% de las incorporaciones de la Armada históricamente son del noroeste argentino. Sí, eso son gente que no conocen, o que hicieron el servicio militar, o no conocen el mar y tienen ese sueño de conocer al mar y se incorporan en la Armada Argentina. Eso me respondió el hermano mayor de Mamanía, ya, que la idea, cuando uno se pregunta, una provincia Salta como Jujuy, que no tienen mar, ¿por qué hay tanta intención de ellos de estar en la Armada? Y bueno, es el hecho de conocer el mar y conocer el mundo, ¿no? Yo conocí un tal Peralta, que le decíamos el changuito catamarqueño. Hizo el servicio militar en la Marina y se enganchó en la aviación naval. Quiso ser aviador naval. Y no es mi caso, pero compañeros míos, o sea, compañeros, fueron a visitar con él cuando se iban de vacaciones y tuvieron que cruzar un cerro a lomo de mula para poder llegar a la casa de la familia. Así que imagínate lo grande, lo extenso que es. Hay historias para contar con todo el tiempo. Bueno, yo los despido ahora mostrándoles la cara de un disco que hace ya algunos años hizo gente de Pergamino. Porque allá también hay muchos excombatientes en la zona de Pergamino. Por eso que yo decía hoy temprano, de todo el país, ¿no? Y vos lo acabás de rectificar, de toda la Argentina. De toda la Argentina. Bueno, así que bueno, yo te agradezco una vez más y que viva la patria, que vivan nuestras Malvinas. Y nuestras Malvinas son argentinas y van a ser argentinas para siempre, ¿no? Siempre. Así que bueno, con este deseo y con esta felicitación que te hago en nombre de quizás mucha gente que va a ver esto, te van a estar felicitando desde su casa. Bueno, muchas gracias. En base a eso me sirve para ir despidiéndome de la gente, como siempre lo hago. Aquí nosotros tenemos una música que nos acompaña siempre, que es Maestras de Jujuy, por el León Gieco. Y con eso me despido. Será hasta la próxima, paisanas, paisanos. Un gran abrazo para todos y todas.